Creo que el debate ha sido intenso, la presencia de los miembros del Ejecutivo y de los gobernadores, creo que han sumado elementos importantes para la decisión. Creo que ya estamos todos cansados del tema, pero si hay un compromiso de una sola pregunta más para permitir además que los funcionarios retomen las tareas, ¿no es cierto?, que hoy han suspendido. Entonces, en esto queda, anoto a Cimadevilla. Estamos hablando de preguntas, no cierre discurso, es que no sé si siguen. ¿Usted ya se da por satisfecho, senador? Freddy, también. Una pregunta. Linares. Se fue. Usted, una pregunta. Listo. Sí. Entonces, en el orden era Garramuño primero. Estaba anotado primero Garramuño. Después te toca tercero, Garramuño. Realmente iba a hacer un cuadro de visión de lo que pensaba en base al apuro. Voy a hacer simplemente una pregunta y mañana, seguramente cuando continúe la reunión de comisión, trataré de ser un poco más amplio. La pregunta mía es muy corta y muy simple. ¿Por qué no hicieron una ley directamente por los yacimientos no convencionales? Podrían haber hecho una ley por los yacimientos no convencionales, en vez de meter los yacimientos convencionales, en vez de meter un montón de cuestiones que tienen que ver con las provincias y que van a generar un montón de dudas, ¿por qué directamente no hicieron un proyecto de ley para yacimientos no convencionales, que creo que es lo que más le importa al Estado Nacional, y creo que hubieran tenido una adhesión bastante mayor de la que realmente van a tener? Entonces, me quedo solamente con esa pregunta de un montón de preguntas que tengo. Hola, hola. Sí, había, por ejemplo, siempre había que legislar sobre la totalidad de la actividad petrolera. No podemos seccionarla en partes. Lo más conveniente, digamos, había dos opciones. Hacer una nueva ley de hidrocarburos, con lo que creo que hubiéramos rediscutido todo lo que ha existido en la Argentina de hidrocarburos hasta la fecha. Hubiera sido buena la intención y no hubiera tenido un resultado, porque estos 32 artículos costaron una negociación muy fuerte. Dejar afuera de la ley de hidrocarburos lo nuevo implicaría que, por ejemplo, los regímenes de competitividad y de licitación y de autoridad de aplicación no estarían para los no convencionales, y queríamos que aplicara todo, porque además tiene que ver con la concepción respecto de cuál es la solución para la obtención del autoabastecimiento. Es que tenemos que trabajar en no convencional y en convencional y avanzar en otros terrenos como el offshore o el mar adentro, o la recuperación terciaria o los petróleos pesados. De modo que era mejor técnicamente agruparlos a todos en una sola ley, sin correr el riesgo de que se debata todo, porque yo tengo como ejemplo que hay una muy buena intención en la Constitución de la Nación. Ley de coparticipación por ley convenio, año 94. Ya cumple 20 años sin que el Congreso de la Nación y las provincias hayan legislado en materia de coparticipación. Eso me indica que tratar de discutir todo junto, modificar todo junto, es mucho más difícil que lograr estos avances. Por eso hablo de un proceso legislativo que empieza en el 94 con el dominio de las provincias, en el 2006 con la ley corta, en el 2012 con la declaración de interés público de la obtención del autoabastecimiento, y este es otro hito más de algo que no tiene por qué detenerse acá, porque tenemos que seguir mejorando la legislación para seguir siendo más efectivos en la obtención de las inversiones. No podíamos hacer esta ley fuera de la de hidrocarburos porque se trata de que se invierta más en todos los hidrocarburos, no solo en los no convencionales. Aprovechamos actualizar la legislación en aquello que estaba desactualizada, que eran los no convencionales, que no habían podido ser contemplados en el 97 porque no existían. No, comparto, simplemente porque hubiese sido, creo que, planteado, y yo no digo que los otros temas no se puedan tocar o a través de la OFEPI o a través de otro proyecto, lo que sea. Yo estoy de acuerdo con el tema de un modelo unificado, de una cuestión donde se trabaje en una uniformidad de criterio, me parece bárbaro. Lo que pasa es que la ley, para los que vemos, tiene
que justamente no quería extenderme por su tiempo, cuestiones que afectan fuertemente lo que es la soberanía de las provincias en lo que es la Constitución del 94. Hay un avance y una pérdida de un montón de atributos que podrían haber sido planteados de una manera distinta. No es lo que dijeron los gobernadores. Lo que pasa es que no necesariamente Pero está bien, no necesariamente el gobernador tiene la razón en un montón de cosas. Ahí por ahí se planteó algunos gobernadores que faltaba normativa y la normativa se podría haber hecho con tiempo. Pero bueno, simplemente esta es la pregunta. Gracias. Y lo dejo para continuar mañana. Senador Berna tiene la palabra. Gracias, presidente. A veces no es un problema de razón, es un problema de votos también. No quería explicarle eso al senador que no tiene. No, al ministro de Planificación, porque él dijo que esta ley era muy conveniente para las provincias. Entonces yo le pregunto por qué pusieron de tope el 12% de regalía, o el 18% si es 12 más 3 y más 3. Teniendo en cuenta que en mi provincia nosotros firmamos un contrato de explotación con la empresa de energía estatal, el que nos están pagando el 16,5% y dentro de 7 años nos van a pagar el 41%. Y esto lo logramos con una licitación pública nacional e internacional. ¿Por qué no nos dejan licitar de esta manera? Y acordamos mantener el porcentaje de regalía de la 17.319 con más el agregado del 3 más el 3, que fue de alguna manera el caso concreto específico de Neuquén como desarrolló el área específica. Yo tengo entendido en el caso, no conozco en profundidad el caso de La Pampa, ese caso que usted menciona, pero entiendo de que no es todo regalía, hay parte también de participación de la empresa provincial, hay algo de carry ahí también. No. Eso es todo contrato con Enarsa y En su propia pregunta está la respuesta. Porque Enarsa, si el hecho de que existiera un 12% de regalía no fue obstáculo para que usted obtuviera el 41% en una provincia, ¿por qué va a ser el 18%, que es mucho más alto que el 12%? Que bueno, pero mi preocupación es para que esto. Primero nos rige para esa. Pero mi preocupación es que vamos a armar un pliego único y cada vez que armemos un pliego único nos van a poner como regalía tope el 18%. O sea, entonces la pregunta es, en el caso de que el pliego esté redactado por la Secretaría de Energía, ¿van a dejar la opción abierta para que las provincias puedan cobrar una regalía mayor? Hablar de situaciones teóricas siempre es arriesgado. Le digo qué pasa con el convenio que usted tiene firmado o que tiene firmada la provincia de La Pampa. Eso no está regido por esta ley. Eso es ley vieja, es continuidad de una relación contractual. Lo que nosotros estamos legislando... Tengo áreas no adjudicadas sobre las cuales estamos legislando y se van a licitar. Y se van a licitar en el marco de esta ley y con un pliego unificado. Un caso muy teórico que no creo, digamos, ¿por qué el 12, el 15, el 18? Tiene que ver con la economía de los contratos. No existe en la provincia importante explotación petrolera, puede ser para mí es la única excepción La Pampa. El tope de 18, por ejemplo, era lo máximo que había obtenido Neuquén, Chubut, en sus renegociaciones. Pero esto, la de PAE comienza... ¿Sabe con quién firmamos el contrato del 41%? No, pero digo, para ver lo cómo firmamos juega... con Devido y con el presidente Kirchner. O sea que se supone que ustedes tienen que saber. Y el espíritu sigue siendo el mismo. Usted saque la ventaja para su provincia que pueda. Conseguí un 41. El piso la idea es seguir tratando de conseguirlo. Va a haber yacimientos que admiten eso. Usted fíjese, por ejemplo, un yacimiento en la Argentina de no convencional está trabajado a $3 millones menos que un yacimiento en Estados Unidos. Con ese nivel de competitividad, los números son unos. En otro lugar, porque no somos los únicos oferentes de petróleo en el mundo, no somos los únicos que tienen shale gas en el mundo. Estamos pensando en atraer inversiones. Estamos tirando una media de posibilidades. Esto no excluye que alguna provincia quiera sumar al pliego de bases y condiciones, siempre que no desdiga el hecho de que va a priorizar en la inversión, porque se trata de sacarlo rápido al petróleo,
puede exigir condiciones especiales y alguna empresa ofrecerlo. Y eso no estaría limitado por la ley. Zanini, esto está contemplado en el pliego que yo le digo que firmamos con el ministro. Sí. Claro. Está contemplado en el Si pliego. nosotros tomamos la media de ese está- pliego para el resto No, del país, yo no, pido no que vendría lo- nadie a invertir, Yo no ese es el pido que lo problema. tome como media, le pido que no me excluya y me deje afuera la posibilidad de hacerlo. Bueno, en ese Porque quédese tranquilo. En ese pliego, a medida que pasa el tiempo, Pero- aumenta la regalía para obligar a la empresa a invertir más Es- rápidamente y a extraer el recurso. Y además, en el pliego está contemplado algo que preocupaba, y lo dijo bien Pichetto, que el 80% de la mano de obra sea local, que seamos capaces de constituir empresas prestadoras de servicio en La Pampa y no que nos vengan de las Pero provincias si en aledañas. esto no tiene límite y existen normas semejantes en prácticamente todas las provincias, donde se prioriza el trabajo local. Si La usted quiere preocupación- petróleo, va a tener trabajo en el Bueno, petróleo. pero Si la lo quiere preocupación, local, puede hacerlo. la preocupación, Zanini, es que en los pliegos, cuando se haga el pliego único por la autoridad de aplicación, Ese va a ser el pliego general de bases y condiciones. Y Tengan usted en en- el pliego particular tengan en puede cuenta- exigir condiciones particulares casualmente, porque no podemos igualar yacimientos en donde la explotación cuesta X con otros en donde cuesta Y. Es, digamos, no lo vea como limitativo al texto que tiene la ley, sino como que es el que especifica una regla general para comportamiento del sector. Si usted logra mejores condiciones, no están prohibidas, como no estaban prohibidas cuando estaba el 12% de tope en la regalía. Lo Si único- usted lo firmó en esas condiciones. lo único que le tendríamos que pedir en este caso, Zanini, contando su buena voluntad, es que Costa no nos vaya a aplicar ganancia excesiva, porque si conseguimos el 41 frente al 12, que Usted no nos está vaya a aplicar criticando ganancia indirectamente. excesiva y Fíjese me quieran usted, aplicar la ley de fíjese abastecimiento. usted, senador, cómo Pero una le- chicana me da una oportunidad le de decir algo que me agradezco. quedaba acá. Mire cómo una chicana me permite decir algo. Desde 1974 estuvo en vigencia en la Argentina la ley de abastecimiento, que establece penas de prisión, que establece la posibilidad de que se incauten bienes, se cierren empresas sin ninguna participación de nadie. Este gobierno tiene la peregrina idea de creer que iban a creer y mandó un proyecto de ley que modificó el nombre, ya no es ley de abastecimiento, porque modificó el modo de enfrentar el problema. Es una ley de relaciones de consumo y de producción. ¿Y sabe qué hizo? Impidió que cualquier medida dura sobre el empresario Pero yo me- sea tomada por yo no un dije- funcionario y usted yo no me quiere dije- correr no, con no, Costa. no. Yo le digo, No, yo no- está yo no mucho dije- mejor la legislación yo no argentina dije con que la por ley esta que ha dado ley. este Congreso Yo hace no pocos dije días por la que lo que ley. estaba antes. ¿Sabes No. por qué? Yo Quieren no la dije ley por la vieja, ley. porque la ley vieja Yo no se dije por la aplicaba. ley, yo lo que dije es por Porque no Costa. quieren ninguna A mí ley. no me preocupa la ley, Porque me no preocupa quieren ninguna Costa. ley. Por eso le dije Costa, a mí no me preocupa la ley, me preocupa Costa, por eso le pido que me lo cuide. Senador Fernández, Freddy Fernández, si no está influenciado por Cimadevilla, sigue usted. No, sigue Fernández, Freddy, usted. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, digamos, hay cosas que realmente, como bien habíamos explicado, nosotros también vamos a tomar una definición clara sobre esto el día jueves cuando lo debatamos en nuestro partido. Pero hay varias preguntas que quedan, ¿no? O sea, recién cuando se le consultaba al secretario legal y técnico con respecto al tema de regalía, la ley establece de que las provincias no pueden otorgar nuevas reservas, que las prórrogas, ¿no es cierto? Bueno, no está especificado con claridad cuáles son los requerimientos que tiene que cumplir alguien para que pueda ser prorrogada, digamos, las concesiones en las áreas. No le permite el carring a partir de ahora a las empresas provinciales, pero sí se lo permite a YPF. YPF lo que ha hecho con la gente, digamos, en Vaca Muerta, lo que ha hecho con Chevron, en definitiva, es un mecanismo de carring. Digamos, busquémosle la vuelta, pongámosle lo que sea, pero es eso. Y lo va a seguir habilitando a YPF para que pueda seguir haciendo cuando las inversiones superen determinados montos, etcétera, etcétera. El techo de la regalía es el 12%. Antes, digamos, de alguna manera se podía negociar. Hoy el techo es el 12%. A los 25 años, cuando yo haga la renovación de la concesión, puedo aumentar y a los 10 años puedo seguir aumentándole hasta un tope de un 18%.
Sí me posibilita bajarle la regalía, como bien decía el gobernador de la provincia de Chubut, en función de determinado tipo de característica de petróleo, que lo veo bien, es uno de los pocos elementos. Ahora, cuando alguien denuncia continuidad geológica de un no convencional y está trabajando hoy sobre un convencional, automáticamente se le prorroga toda el área, no solamente la de no convencional, sino la del convencional también, por el término que se le dé, en definitiva, ahí en adelante. Eso es lo que nosotros habíamos preguntado y nos habían planteado en su momento. Después, por ejemplo, el tema ambiental. El tema ambiental queda sujeto a lo que puedan llegar a acordar en un determinado momento las provincias junto con la nación. Yo recuerdo en este mismo lugar al ministro De Vido, Cameron en ese momento, jurándonos por Dios y la patria de que cuando iban a hacer el tema de Repsol se le iba a descontar lo que era el pasivo ambiental. Me recuerdo porque fue una de las cosas que hacíamos, inclusive Kicillof llegó a decirnos en ese momento que era prácticamente cero lo que le íbamos a tener que pagar a la gente de Repsol, producto de lo que varias provincias estaban ya anunciando como pasivo. Recuerdo la mía, ¿no? Más de 2.500 millones de dólares había planteado la provincia, que era una de las que había tirado los números como pasivo ambiental, y eso nunca ocurrió. Cuando hablamos de vaca muerta, yo digo un viejo refrán del campo: el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. A mí me gusta que las cosas queden escritas. Esta vaca está muerta, pero la que nos vamos a comer es un burro de aquello, senador, si usted me lo permite. Espero que no sea así, porque también es cierto, y en esto la provincia de Chubut y de Santa Cruz tienen la experiencia de la renovación con Pan American. Renovación con Pan American de las concesiones antes de tiempo, por tiempo indeterminado. Esto fue a la justicia, todavía ahí se sigue litigando de alguna manera. Por supuesto, la justicia no nos va a dar nunca la razón, aquellos fueron los que se presentaron en su momento. Por eso yo digo y comparto lo que decía el senador Pichetto, ¿no? Habitualmente estamos en estados pobres con un territorio muy rico en lo que tenemos abajo, y lo que yo veo, que comparto que tiene que haber una política nacional de hidrocarburos, esto nadie lo pone en duda, se podría haber avanzado en la reforma de una ley de hidrocarburos. Yo recuerdo cuando fue la ley corta, y en esto usted, secretaria, zafa porque no estaba en ese momento, estaba Daniel Cameron, que era mucho más tosudo y más feo que usted, realmente nos prometió en ese momento de que íbamos a tratar rápidamente lo que era una ley. Más feo que usted, digo. No, era más feo. Cameron era más feo que usted, no que... Senador, aclare sus ideas, por favor. No, no. Gracias. Me van a aplicar una cuestión de género y la verdad que no me lo merezco. Puede aprovechar y preguntar algo de la ley, senador. Por eso mismo yo digo, en ese momento se nos había prometido el trata... Sí, perdí la visión política hace rato, no saca problemas, senador. Hace rato que se nos había prometido en ese momento tratar una ley, y qué bien que nos hubiera venido haber debatido durante todo este tiempo para poder avanzar. Por eso yo digo, hay cosas que son bien intencionadas. Yo me recuerdo cuando discutimos el tema de NARSA, nosotros decíamos, votamos en contra, queríamos que fuera en ARCE, y realmente hoy, cuando se le revierten las áreas a la Secretaría de Energía, realmente nos alegramos mucho, porque realmente es una empresa que no ha hecho prácticamente nada. Simplemente compró y vendió de alguna manera, digamos, combustibles afuera, negocios en el caso de combustibles, del gas, etcétera, pero es una empresa que no ha avanzado en la posibilidad de un desarrollo de una política hidrocarburífera como se nos había mantenido en ese momento. Así que bueno, estas son las apreciaciones que quería hacer, y convencido, honestamente convencido, de que realmente se le van cercenando más cuestiones a las provincias, independientemente de la necesidad de una política nacional de hidrocarburos. Gracias, ministro De Vido. Sí, hoy a la mañana, cuando yo hablé respecto a NARSA, además de haber hecho sísmica en la plataforma continental que va a permitir inclusive a la Secretaría adosar parte de la información que relevó en NARSA como titular de las áreas, y también en relación a las áreas offshore en Tierra del Fuego, que son importantísimas, decíamos hoy que tienen prácticamente el 20%
del no convencional, inclusive algunas tienen también convencional en el offshore de Tierra del Fuego, que son hoy titularidad de NARSA y seguramente se van a licitar a los efectos de lograr las inversiones, lo que vos decís que es carrying, en el caso de YPF no es carrying, porque en realidad está buscando un socio inversor. No estamos hablando de un carrying, de alguna manera, yo no le quiero decir parásito, ¿sí? Pero que detiene o paraliza o evita o impide o demora la inversión. Lo que decía Carlos recién, claramente en la necesidad y en la urgencia de apurar las inversiones en este marco nuevo, en donde acá no hay una pérdida de las provincias en absoluto, todo lo contrario, hay una recuperación de la nación en el diseño, junto con las provincias, que de eso se trata el federalismo, de una nueva política de hidrocarburos, en donde la nación de alguna forma recupera el rol protagónico o estratégico que tiene que tener, lo que no significa que sea propietaria del dominio, ni sea poder concedente, ni sea quien adjudique o prorrogue las áreas, como se dijo por ahí. ENARSA además tiene 2.400 megas en generación en este momento de centrales que son propiedad de todos los argentinos y cumplió su rol. Claro, cuando se creó ENARSA está claro que YPF, como se la ve hoy día recuperada en función de la decisión de la presidenta y de la sanción de la ley aquí en el Honorable Congreso, ha hecho posible que YPF asuma el rol que nunca debió haber perdido. Está claro, ustedes fundaron YPF cuando estaba Irigoyen, nosotros la recuperamos ahora y lamentablemente hubo un periodo neoliberal nefasto en donde se la entregó. Nosotros no fuimos quien la entregamos. Sufrimos esa situación y esa consecuencia en la provincia de Santa Cruz, donde vos fuiste testigo igual que nosotros de lo que pasó. Te reitero, cuando nosotros hablamos de reserva, no estamos hablando de la reserva del hidrocarburo en sí, sino que las provincias, en algunos casos, malamente, a través de sus empresas, pisaban las áreas donde no se producía a los efectos porque no había política, porque no había forma, porque no existía YPF, porque no estaba la posibilidad de sacar esta ley, de reservarse derechos a futuro. Ahora está la posibilidad de poner el recurso en valor y fundamentalmente de buscar socios que estén dispuestos a invertir en un marco jurídico claro y que busque la mayor competencia como es esta ley. Gracias. Hay un punto en particular con respecto a las prórrogas. En el tema prórrogas, digamos, hoy existe una limitación en la ley que se elimina. Puede haber sucesivas prórrogas. ¿Qué tiene que ver esto? Con la dinámica propia de las concesiones del tipo de las petroleras. A medida que avanza el plazo, comienza a disminuir la inversión en función de que estaba previsto en la ley que revierten al Estado Nacional y hay que dejar el establecimiento completo. En la práctica, prácticamente no ha habido caso de puja para que en lugar de que prorrogue una, prorrogue otra. ¿Qué se hizo? ¿Se eliminó la prórroga? No, se mantuvo la prórroga. No se limita, pero se condiciona. Acá voy a valerme del machete que tenía Pichetto cuando leía, que él lo dijo muy bien recién. Hay 3 condiciones para prorrogar. Primero está claro que prorrogan las provincias. Esto no es ninguna pérdida de facultades provinciales. Prorrogan las provincias, pero prorrogan conforme a un régimen razonable, que un poco lo expresó Zapac. No pueden denegarlas sin ninguna fundamentación o atropellando cualquier derecho. Se ponen 3 condiciones. Una que existía en la vieja ley, que cumplan con las obligaciones de la concesión, es decir, que sea un buen concesionario. Pero se le agregan 2 más, que esté produciendo hidrocarburos en el área, que no está contemplado en la actual ley, y que presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión. Del cumplimiento de esas 3 concesiones, su evaluación, participa la provincia y dice sí o no. Lo que se le pone para evitar casos como el que está citando, que se ha dado en provincia, que fíjate vos se daban en el marco de que no había
posibilidades de renovación y había dudas respecto de si tenía que otorgarla a la nación o tenía que otorgarla a la provincia. Y esto crea un marco de mayor seguridad jurídica porque dice, se puede prorrogar por 10 años, usted en los primeros 3 le va a incrementar, le puede incrementar porque tampoco es obligatorio, le puede incrementar el 3%, como tampoco es obligatorio el 12%, porque es hasta el 12%. Esa técnica legislativa se sigue manteniendo, es de 5 a 12%, de 12 puede ser hasta 15, y después de la primera renovación, en la segunda y en las siguientes, se clava en 18 porque se piensa que no hay economía que cierre si tenés que pagar más regalías que esa. De modo que queda un régimen jurídicamente más seguro, tanto para el que esté cumpliendo con su concesión como para la provincia que quiere recuperarla. Está claro quién es, digamos, puede haber que correr una letra, puede haber que poner una coma, puede haber que cambiar alguna palabra, pero el espíritu es que no se agrede la voluntad, digamos, la autoridad provincial, la delegación de la ley corta sigue y de la Constitución permanece, se especifican razonabilidades a seguir, porque nadie puede administrar sin criterio, como tampoco nadie puede mantener sin cumplir una concesión. De eso se trata, si se trata de tornar competitiva para la inversión en Argentina, yo lo dije al comienzo, esta ley prioriza en todo su texto la rapidez de la inversión, en la concepción de que un peso más que vaya al pozo es un peso menos que vamos a tener en algún momento que importar. Y entonces el autoabastecimiento va a dar cierre también a cualquier problema de balanza comercial que pueda tener el país en función de su crecimiento, porque la Argentina, como cualquier país dependiente, se ve siempre expuesta con problemas de crecimiento. Así como se duplicó el consumo de energía y hubo que estar a la altura de las circunstancias para seguir dándole, porque también se duplicó el Producto Bruto Interno en estos 10 años, para seguir dándole energía a esa población hubo que hacer mucha inversión. Ahora tenemos que acelerar, porque además el cambio en la vida comunitaria hace que se consuma mucho más energía que años antes. El número de autos que hay en Argentina es mucho más. Ustedes lo quieren ver como un fracaso de la política energética y nosotros lo vemos como un nuevo desafío a partir de las políticas que expresamos, a partir de las políticas que ejecutamos, a partir de las políticas que dieron frutos en el país, con más ocupación y con más inclusión. Así, siempre va a haber una manera de ver las cosas catastróficamente y una manera de verlas de manera optimista. Las reglas van a ser independientes de estas miradas y son reglas para permanecer, digamos. Por esto es importante convencerlos a ustedes para que acompañen y colaboren mejorando las normas. No vamos a hacer normas perfectas solos, a lo mejor con la crítica de ustedes o con el aporte de ustedes las mejoramos. El problema con la Unión Cívica Radical, lo repito, es que ha sufrido un proceso de degradación que es preocupante, porque ni aportan ni construyen. Cuando tienen experiencia porque han estado en el gobierno desde el 83 al 89, han vuelto a estar en el gobierno después, ¿no? Como dice Gabriela Michetti, ya hemos estado todos en el gobierno, ahora falta que vengan ellos. Ese es un optimista de ese sector, yo espero que no lleguen. El micrófono, por favor, dale. Te lo robó el otro. No solamente. Lenguará. No solamente hemos acompañado varias cosas, ministro, en esta etapa, secretario legal y técnico, se lo tengo que decir, con el tema de YPF, con varias cosas más. Hemos planteado cuáles son nuestras diferencias. Cuando fueron el tema de canje, también decíamos que no era necesario y no lo era en ese momento, cuando vino la Baña a pedirlo y sin embargo lo acompañamos también. Y cuando se avanzó con el tema de tomar las acciones de Repsol y YPF, me recuerdo que fui uno de los que le hice recordar antes de que tuviéramos la sanción, y había algunos senadores que aquí están, de que se habían olvidado de YPF Gas. Así que cada vez que tenemos que colaborar lo hacemos y lo vamos a hacer gustosos y estamos convencidos. Muchas gracias, senador. Una pregunta, senador Cinema de Villa. Sí, voy a hacer una pregunta, pero no puedo dejar de hacer alguna consideración por lo que acaba Me mintió entonces. de decir el secretario legal y técnico. Claro, habíamos dicho una pregunta, senador, por favor. Yo le quiero aclarar al secretario legal y técnico que en materia de políticas energéticas los radicales podemos exhibir con orgullo y predicamos con el ejemplo. Fue su partido, señor secretario legal y técnico, el que privatizó las empresas nacionales, ¿eh? No fue el nuestro. Lo hizo con la oposición de la Unión Cívica Radical. Y le quiero decir que fue también un gobierno radical en el que se crecía a tasas chinas más que ahora,
y también se logró el autoabastecimiento. Quiere decir que se puede crecer y se puede lograr el autoabastecimiento, las dos cosas. Aclarado esto, le voy a hacer una pregunta, sé que no vamos a coincidir, pero... Esa rosada a las 6, son 6 menos 20. Pero te hago una pregunta. Dale, y terminemos. Sé que no vamos a coincidir, como que no coincidimos, que se trata de una ley convenio. Yo creo que se trata de una ley convenio, por lo cual acá no podemos hacer ninguna modificación. Pero si tenemos en cuenta, esto, algo se dijo recién, no vamos a coincidir seguro, pero si no coincidimos no te voy a descalificar como abogado. Vamos a tener opiniones distintas. Si querés no la hagas y listo. Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin duda constituyen prestaciones. Yo de esto no tengo absolutamente ninguna duda. Es decir, porque no puede haber proceso productivo, ni construcción, ni comercialización, ningún proceso si no tenemos energía, ¿verdad? Estaríamos hablando de una necesidad básica o esencial orientada al interés general de la población. Entonces mi pregunta va, correspondería indicar si los derechos que se confieren por esta ley o que se le van a conferir por esta ley a los concesionarios van a quedar alcanzados o no por la ley de emergencia económica. Porque la ley de emergencia económica dice que entre las cosas alcanzadas, establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas, dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y o producción, disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciera la autoridad de aplicación, requerir toda la documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico, proceder de ser necesario al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos F y H por un plazo máximo de 30 días hábiles. Y debo aclarar también que si estas actividades quedan alcanzadas por el inciso F del artículo 4, también la ley autoriza a imponer sanciones a quienes nieguen o restrinjan injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con 5 días hábiles de anticipación. Quiero saber si todas estas disposiciones van a ser aplicadas también a las leyes que puedan resultar concesionarias de las licitaciones a través de esta ley. Senador, primero me parece que quien le escribió mal. Me parece que por lo que dice no se está refiriendo a la ley de emergencia, sino a la ley de relaciones de consumo y producción. Es decir, le erró el vizcachazo. Perdón. Sin perjuicio de eso, ponele el nombre que quiera. Entre un Estado inerme que no tenga capacidad para regular y un Estado que regule y que pueda defender los derechos de la población, me quedo y estoy ayudando a construir un Estado que pueda proteger a los ciudadanos, un Estado que pueda regular la economía, un Estado que pueda tener una actitud inteligente y positiva para hacer que haya crecimiento con inclusión. ¿Se aplica entonces esta ley? ¿Se va a aplicar a los concesionarios? Por supuesto. Cimadevilla, usted se lo he dicho con admiración, usted me hace acordar al MacGyver del derecho, ¿no? Con un clip armaba una bomba atómica, usted, ¿no es cierto?, con un párrafo arma una teoría del derecho. Senador Solana, te quería hacer una pregunta también. Hola. Una preguntita chiquita antes que el secretario se vaya. Advierto que yo me reservo para mañana porque veo que esto se estaba haciendo para hacer mi consideración general de la ley. Pero el secretario Zanini esta mañana nos dijo que siempre se ve nuestras propuestas con mala intención. Acá no estamos para poner el palo en la bicicleta ni castigar al burro, ¿eh? Secretario, ¿cómo se puede creer en una política sincera hidrocarburífera si todavía hay el Congreso y magistrados que no tienen información sobre el contrato que se firmó con Chevron? Explíquemela.
Seguramente usted me dirá la curiosa teoría de que es una sociedad privada. Pero, atención, estas sociedades privadas se apoyan bien sobre los 40 millones de argentinos para pagar una indemnización absolutamente excesiva de 6.000 millones de dólares. Discúlpeme, a Repsol. yo me voy a retirar, pero no me quiero retirar sin decirle esto. Tiene razón Andrés Malraux cuando dice en la condición humana que uno no es héroe siempre. Usted fue mi héroe cuando hizo El exilio de Gardel. He llorado, he reído, he aplaudido esa película. No me arruine esa imagen, porque las veces que he venido aquí he escuchado de usted los mismos discursos irresponsables, he escuchado que siempre repite las mismas cosas y nunca lo he visto hacer nada en favor del pueblo argentino. Contésteme del contrato por Chevron, no sea impostor, Zanini, contésteme seriamente sobre el contrato de Chevron. Habló media hora el gobernador, hemos hablado siempre. Pero contésteme por qué no lo hacen público. ¿Por qué no lo hacen público? No estaba presente. Entonces, no vuelva sobre el tema que ya hemos tratado. Sociedad anónima, pero pagan todos los argentinos los costos de la sociedad. No. Y la pueden controlar todos los argentinos, senador. Le repito, me quedo con El exilio de Gardel. Bueno, quédese con lo que quiera, pero si ustedes siguen falsificando la estadística pública y enviando al Congreso presupuestos dibujados, es muy difícil creer en la buena intención. Gracias. Señores, cuarto intermedio, hasta mañana a las 11. Gracias.